Hay una tensión casi invisible que nace cuando sientes que la vida debería ir más rápido. Una sensación sutil que aparece cuando miras alrededor y parece que todo avanza, menos aquello que estás esperando. No siempre tiene nombre, no siempre tiene causa clara. Es más bien una presión interna, una voz silenciosa que susurra que algo ya debería haber llegado. A veces surge al comenzar el día, incluso antes de que hagas algo. Otras veces aparece en medio de la calma, cuando no hay problemas evidentes. Y aún así, está ahí, empujándote a cuestionar el ritmo de tu propio camino. Intentas hacer más, pensar más, acelerar decisiones, adelantarte a lo que aún no ocurre. Crees que si fuerzas un poco más, las cosas finalmente se acomodarán. Pero cuanto más presionas, más distante parece aquello que buscas. Porque hay procesos que no responden a la urgencia, sino al momento adecuado. Hoy vas a escuchar enseñanzas que no nacen de la prisa ni del deseo inmediato, sino de la observación profunda del tiempo y la naturaleza de la vida. Son comprensiones cultivadas en el silencio, donde se descubre que no todo depende de hacer más, sino de entender cuándo actuar y cuándo permitir. Quédate hasta la séptima enseñanza, porque ahí encontrarás una claridad que puede transformar la forma en la que interpretas la espera, el avance y los resultados. Si estas palabras llegan a tu ser, te invito a suscribirte y acompañarnos en este camino zen. También te invito a escribir tu historia en los comentarios. Te sorprenderías al saber cuántas personas se sienten identificadas contigo. Ahora, haz una pausa, respira sin apuro y escucha con presencia. Lo primero que necesitas comprender es esto: no todo lo que tarda está retrasado. Hay cosas que simplemente están encontrando su instante correcto. No se trata de correr detrás de la vida. Se trata de alinearte con su ritmo. Comenzamos con la primera enseñanza. Esta primera enseñanza te invita a observar con honestidad la raíz de tu prisa. No es el tiempo el que te presiona, es la mente que quiere adelantarse a lo que todavía no está listo para suceder. Existe una tendencia silenciosa a querer que todo encaje de inmediato, a esperar respuestas rápidas, resultados visibles y certezas constantes. Pero el camino no responde a esa urgencia. El camino responde a la preparación. Cuando intentas forzar un proceso, no lo aceleras, lo distorsionas. Aquello que aún no comprende su momento necesita espacio, necesita silencio, necesita desarrollarse sin interrupciones. Sin embargo, la mente interpreta la espera como un error, como si algo estuviera fallando. Y en ese intento de corregir lo que no está roto, genera tensión donde debería haber calma. Observa cuántas veces has querido que algo llegue antes de tiempo. Respuestas que no estaban listas, oportunidades que aún no tenían forma, cambios que no habían madurado. En ese impulso por adelantarte, no solo desgastas tu energía, también pierdes la capacidad de ver lo que sí está ocurriendo ahora. Porque mientras sientes que nada avanza, en lo invisible todo se está acomodando. Cada experiencia, cada pausa, cada aparente silencio tiene una función que no siempre es evidente. No todo crecimiento es inmediato, ni todo progreso es visible. Hay etapas donde lo más importante no es avanzar hacia afuera, sino alinearte por dentro.
El tiempo no necesita ser empujado. Lo que necesita es ser comprendido. Y comprenderlo implica confiar en que cada proceso tiene su propio ritmo, incluso cuando ese ritmo no coincide con tus expectativas. Cuando dejas de apresurar, algo cambia. La mente se aquieta, el cuerpo deja de tensarse y comienzas a notar que la vida no estaba detenida. Solo estaba siguiendo un orden que no podías ver con prisa. Aprender a no forzar es aprender a respetar. Respetar el momento, respetar el proceso, respetar tu propio camino. Y en ese respeto descubres algo esencial. Lo que llega en su tiempo no necesita ser perseguido. Simplemente se presenta cuando estás listo para recibirlo. La segunda enseñanza llega en forma de historia, y si la escuchas con verdadera atención, puede revelar algo que has estado pasando por alto dentro de ti. En un pequeño monasterio, rodeado de árboles, un discípulo observaba cada mañana un fruto que colgaba de una rama baja. Día tras día regresaba al mismo lugar, esperando verlo cambiar. Pero el fruto permanecía igual, firme, inmóvil, como si ignorara el paso del tiempo. Intrigado, el discípulo se acercó a su maestro y dijo: «Ese fruto no madura. Llevo días observándolo y no cambia. ¿Por qué tarda tanto?». El maestro lo miró con serenidad y respondió: «Porque aún no ha comprendido su momento». El discípulo frunció el ceño, confundido por la respuesta. Al día siguiente volvió al árbol, decidido a intervenir. Tocó el fruto, lo giró suavemente, incluso lo presionó con cuidado, como si pudiera ayudarlo a avanzar. Pero el fruto seguía igual. Regresó nuevamente con el maestro. «Si lo dejo así, nunca cambiará. Tal vez necesita ayuda». El maestro se levantó y caminó junto a él hasta el árbol. Observó el fruto en silencio y luego dijo: «Si lo arrancas ahora, no sabrá lo que debe saber. Si lo fuerzas, no se convertirá en lo que puede ser». El discípulo, aún impaciente, insistió: «Pero parece que no está ocurriendo nada». El maestro tomó una hoja seca del suelo y la dejó caer lentamente. ¿Ves cómo cae cuando es su momento? No antes, no después. Pasaron los días. El discípulo continuó observando, pero esta vez sin intervenir. Poco a poco algo cambió en su mirada. Ya no buscaba señales inmediatas, solo presencia. Una mañana, al acercarse al árbol, notó que el fruto había cambiado de color. Horas después, cayó por sí solo. El discípulo lo recogió y comprendió en silencio. El maestro, sin necesidad de palabras, añadió: «Lo que parece quieto también está avanzando, pero no lo verás si solo miras con prisa». El discípulo cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del fruto en sus manos, y en ese momento entendió: no era el fruto el que debía cambiar, era su manera de esperar. La siguiente enseñanza no habla de avanzar, sino de comprender lo que ocurre cuando aparentemente no lo haces. Porque hay momentos en los que la vida no te pide movimiento, sino presencia. Y es ahí donde la mente se inquieta, al no encontrar señales visibles de progreso. Se ha enseñado a creer que avanzar es hacer, lograr, conseguir. Pero en el camino interior, muchas veces avanzar significa detenerse sin resistencia, permanecer en un punto sin huir de él, observar sin la necesidad de cambiar
lo que aún no ha terminado de formarse. La espera suele interpretarse como pérdida de tiempo, como un espacio vacío que debe llenarse rápidamente. Pero esa interpretación nace de la impaciencia, no de la comprensión, porque lo que parece vacío en realidad está lleno de procesos invisibles. Mientras sientes que nada ocurre, algo dentro de ti se está reorganizando. Tus pensamientos se ajustan, tus emociones encuentran equilibrio, tu percepción se vuelve más clara. Pero esto no sucede bajo presión. Sucede cuando dejas de exigir resultados inmediatos. Si intentas escapar de la espera, te desconectas del aprendizaje que trae consigo. Porque cada pausa tiene una función: enseñarte a sostener el momento sin desesperación, a confiar sin tener pruebas inmediatas, a permanecer sin la necesidad de controlar. Hay caminos que no se recorren con pasos, sino con quietud. Etapas donde el mayor avance no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y si no sabes habitar esos espacios, siempre sentirás que algo falta, incluso cuando todo esté en proceso de completarse. Cuando comienzas a aceptar la espera, algo cambia en tu forma de mirar. Ya no la ves como un obstáculo, sino como una parte necesaria del recorrido. Dejas de luchar contra el ritmo natural y empiezas a caminar con él. Entonces comprendes que no estabas detenido, estabas siendo preparado. Y en esa preparación silenciosa, todo empieza a alinearse sin esfuerzo. La siguiente enseñanza señala una raíz que pocas veces se observa con claridad: el deseo constante de controlar aquello que no depende de ti. No se trata solo de querer que las cosas sucedan, sino de querer decidir exactamente cuándo y cómo deben suceder. Y en ese intento, la mente se tensa, se agita, se pierde. Existe una ilusión silenciosa que hace creer que si piensas lo suficiente, si analizas cada posibilidad o si te anticipas a cada escenario, podrás evitar la incertidumbre. Pero lo único que ocurre es lo contrario. Cuanto más intentas controlar, más consciente te vuelves de lo incontrolable. La ansiedad no aparece por lo que está ocurriendo, sino por lo que intentas asegurar. Surge cuando la mente se adelanta, cuando quiere resolver antes de tiempo lo que aún no ha tomado forma. Es una lucha constante contra el flujo natural de la vida, como si quisieras detener un río con las manos. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando intentas forzar certezas. Se contrae, se inquieta, pierde estabilidad. Esto no sucede porque algo esté mal afuera, sino porque internamente estás resistiendo lo que es inevitable, que no todo puede ser definido por tu voluntad. Hay procesos que no se pueden acelerar, decisiones que no se pueden prever completamente, resultados que no se pueden garantizar. Y sin embargo, la mente insiste en controlar, creyendo que eso traerá tranquilidad. Pero la verdadera calma no nace del control, nace de la aceptación. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar. Significa actuar donde sí tienes influencia y soltar donde no la tienes. Es reconocer el límite entre tu acción y el curso natural de las cosas. Cuando comienzas a soltar ese control innecesario, la ansiedad pierde fuerza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás resistiendo lo inevitable. Tu mente deja de correr hacia el futuro y regresa al único lugar donde realmente puedes estar, el presente. Y en ese espacio, sin presión ni anticipación,
Descubres que la vida no necesita ser controlada, solo comprendida. Esta enseñanza revela algo que suele olvidarse cuando la mente comienza a compararse. No todo avanza al mismo paso, ni todo está destinado a florecer en el mismo instante. Cada proceso tiene su propio ritmo, aunque desde afuera parezca lento o incluso detenido. Desde pequeños se aprende a medir el progreso con referencias externas. Lo que otros han logrado, el tiempo que han tardado, los resultados que han obtenido. Sin darte cuenta, comienzas a usar esos parámetros para evaluar tu propio camino. Y cuando no coinciden, surge la inquietud. Una sensación de estar retrasado, de ir por detrás, de no estar donde deberías. Pero el camino interior no responde a comparaciones. No sigue un patrón común ni una velocidad universal. Lo que en otros se desarrolla rápido, en ti puede requerir más profundidad. Y esa profundidad no es un error. Es una forma distinta de avanzar. Cuando te comparas, dejas de observar tu proceso y comienzas a rechazarlo. Pierdes la capacidad de reconocer lo que sí está creciendo en ti, porque estás enfocado en lo que aún no llega. Y en ese rechazo aparece la impaciencia. Sin embargo, cada experiencia que vives está formando algo que no siempre es visible de inmediato. Tus decisiones, tus pausas, incluso tus dudas, están construyendo una base que necesita tiempo para consolidarse. No todo lo importante se manifiesta rápido. Aceptar tu ritmo no significa conformarte, sino comprender que tu evolución tiene un orden propio. Significa dejar de exigirte tiempos que no te pertenecen y empezar a respetar el proceso que estás atravesando. Cuando haces eso, la presión disminuye. La mente deja de correr detrás de un ideal ajeno y regresa a lo que realmente está ocurriendo en tu presente. Y en ese cambio de enfoque, comienzas a notar algo esencial. No estás llegando tarde. Estás llegando de la única forma en la que podías hacerlo. Y en ese ritmo que parecía lento, descubres una precisión que no habías visto antes. La enseñanza que sigue aclara una confusión frecuente. Creer que la paciencia es quedarse inmóvil. Pero la verdadera paciencia no es ausencia de acción. Es acción sin desesperación. Es la capacidad de avanzar sin exigir resultados inmediatos, de moverte sin perder la calma. Muchas veces, cuando algo tarda, surge la sensación de que deberías hacer más, acelerar, presionar. Y si decides esperar, aparece otra inquietud, la de sentir que no estás haciendo lo suficiente. Así la mente oscila entre la prisa y la duda, sin encontrar equilibrio. Pero la paciencia no pertenece a ninguno de esos extremos. No es impulso descontrolado, ni tampoco abandono. Es un estado de claridad en el que actúas cuando es necesario y te detienes cuando corresponde, sin que la ansiedad dicte el ritmo. Ser paciente no significa dejar de construir. Significa construir sin urgencia. Continuar el proceso con atención, sabiendo que cada paso tiene valor, aunque no produzca resultados visibles de inmediato. Es sostener el esfuerzo sin caer en la frustración. Observa cómo cambia tu forma de actuar cuando sueltas la necesidad de obtener algo rápido. Tus decisiones se vuelven más precisas, tu energía se conserva, tu enfoque se fortalece. Ya no reaccionas desde la presión, sino desde la comprensión. La impaciencia, en cambio, te hace actuar sin dirección,
te lleva a forzar situaciones, a tomar decisiones apresuradas, a desgastarte en intentos que no respetan el momento. Y al final, ese impulso no acelera el proceso, lo fragmenta. La paciencia es una forma de inteligencia. Es reconocer que el tiempo también participa en lo que estás construyendo, que no todo depende de hacer más, sino de hacer lo adecuado en el instante correcto. Cuando integras esta comprensión, dejas de ver la espera como inactividad. Empiezas a verla como parte del movimiento, un movimiento interno que sostiene, ordena y prepara. Y en esa forma de avanzar sin prisa, descubres que no estabas detenido, estabas actuando en armonía con el tiempo. Has llegado a la séptima enseñanza, aquella que fue anticipada desde el inicio, porque contiene una comprensión capaz de transformar por completo la forma en la que experimentas el tiempo y proceso de las cosas. La mente no se detiene. Genera pensamientos constantes, interpreta, anticipa, recuerda, proyecta. Y sin darte cuenta, comienzas a creer que eres todo eso que aparece en ella. Cada idea se vuelve una verdad, cada duda se convierte en una señal, cada proyección parece una realidad. Cuando la mente dice que algo tarda demasiado, lo sientes como un problema real. Cuando imagina que algo debería haber llegado, lo experimentas como una carencia. Así, quedas atrapado en un diálogo interno que no siempre refleja lo que realmente está sucediendo. Pero hay algo que rara vez observas. Tú eres quien escucha esos pensamientos, no quien los crea de forma consciente. Eres el espacio donde aparecen, no el contenido que contienen. Y en esa diferencia hay una libertad profunda. Cuando te identificas con tu mente, te vuelves parte de su urgencia. Sientes que debes acelerar, resolver, anticiparte. Pero cuando tomas distancia, comienzas a notar que muchos de esos impulsos no necesitan ser seguidos, solo necesitan ser observados. El tiempo no se distorsiona por lo que ocurre afuera, sino por la forma en la que la mente lo interpreta. Puede hacerte sentir que todo está tardando, incluso cuando todo está desarrollándose como debe. Puede hacerte creer que estás detenido, cuando en realidad estás en proceso. Al dejar de identificarte con cada pensamiento, recuperas claridad. La prisa disminuye, la presión se disuelve y el presente se vuelve más nítido. Ya no reaccionas automáticamente, eliges con conciencia. Y en ese espacio entre tú y tu mente aparece una comprensión silenciosa. No todo lo que piensas necesita ser creído, porque cuando dejas de seguir cada pensamiento, comienzas a ver el tiempo tal como es, sin distorsión, sin urgencia, sin conflicto. Hoy no has adquirido algo que no tuvieras. Has reconocido el ritmo que siempre ha guiado tu vida. A través de estas 7 enseñanzas, no se te pidió apresurar nada, sino dejar de empujar lo que aún no estaba listo. Has visto que forzar rompe la armonía, que la espera no es un vacío, sino un espacio donde todo se ordena en silencio. Comprendiste que no todo necesita ocurrir ahora, que cada proceso tiene su propio tiempo y que compararte solo nubla la claridad de tu camino. Observaste cómo la ansiedad surge al querer controlar lo inevitable y cómo al soltar ese control, algo dentro de ti comienza a suavizarse. Descubriste que la paciencia no es quedarte inmóvil, sino avanzar sin desesperación. Y quizá lo más profundo, comenzaste a notar que no eres la voz que te apura, sino quien puede escucharla sin seguirla.
Ahora, este entendimiento deja de ser palabras. Continúa en cada momento donde sientas prisa. Cuando quieras adelantarte al resultado. Cuando sientas que algo tarda demasiado. Cuando la mente intente imponerte un ritmo que no es el tuyo. Ahí es donde esta práctica se vuelve real. No necesitas acelerar. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas permanecer y confiar. Confiar en el proceso. Confiar en el momento. Confiar en tu propio ritmo. Si en algún instante sentiste que estas enseñanzas despertaron algo dentro de ti, puedes compartirlo en los comentarios. Me interesa conocer tu historia. Y si deseas seguir recorriendo este camino zen, te invito a suscribirte a mi canal. Tu apoyo me motiva para seguir creando más videos como este. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por detenerte a escuchar. Recuerda, lo que es para ti no llega antes ni después. Llega cuando es el momento.